Buenas noches, ¿cómo les va? Hola Ale, ¿cómo están? Feliz domingo, gracias por engancharse. A ver si tenemos la posibilidad de que Mariana se agregue. Hola Marian, ¿cómo estás? ¿Qué haces? ¿Cómo va? Ah, sí, muy bien. Qué ¿Cómo bueno. estás vos? Bien, Buenas bien. noches. Mientras vamos saludando un poquito a los que se van sumando. Decime si se escucha bien o si querés que traiga los auriculares. Excelente se escucha, excelente. Súper. Excelente. Ahí se va enganchando gente. Ahí Vamos está. saludando a todos. Mira, ahí te están saludando también. Muy bien. Mi mamá, Muy bien. Saludos. una paciente embarazada que me acaba de contar que está embarazada. Muy bien también. Excelente. Me pone contento porque es más o menos a lo que vamos a estar orientando la charla de este domingo por la noche. Sí. ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Bien, todo bien, por suerte, tranqui. Está fresco. Allá te veo en remerita vos. Eh, bueno, pero Estufita. estoy adentro de casa. Estoy adentro Ah, de casa, así que estamos. Hola Gaby. Gaby Stoffel. Y a todas las que se van enganchando. Hola Bere. Bueno, vas a ver un montón de gente que se está enganchando. Nos siguen de todos lados. Así que, bueno, nada, agradecer. Y la verdad que tienen que tener ganas de aguantarnos a nosotros un domingo a la noche a esta hora. bueno, pero tus Pero bueno, seguidores saben que vos te conectás siempre a esta hora. Ya te sí, tienen ubicado. se tornó como dentro de la pantalla de la televisión grande, ¿viste? Telefe, Canal 13, estamos compitiendo ahí, codo a codo. Bien, está bueno. Pero bueno, la idea es que esta pandemia nos deje un poquito eh, la cabeza un poco más abierta a los Ujú. profesionales, como, tanto como a vos, como a mí, nos permita, y más allá de que vos ya lo hacías, porque la verdad que estuve viendo tu Instagram y la verdad que es hermoso, eh, a veces educar, nosotros cuando nos formamos en la facultad, quizás tenemos una incorporación de conceptos donde a veces lo que más nos falta es la parte pedagógica, que creo que eso no se aprende o no te lo enseñan y se lleva con uno. Y creo que vos lo haces, la verdad que lo haces muy bien, te quiero Bueno. felicitar por este medio, la verdad que no puedo creerlo. No lo puedo creer como sos tan pedagógica, manifestando o haciendo un poquito tan fácil cosas que la verdad que a mí me superan ampliamente, más allá de que Antonella es una genia en la cocina, pero no hay forma de acercarme ni un poquito. Y bueno, vos lo haces muy fácil. Hoy vi cómo hacías no sé qué sería, Sí, como una, unos cuadraditos, los cuadraditos de avena, no, decís. no, no. Lo haces tan fácil que me asusta. La verdad que me asusta. Sí, en realidad, bueno, la idea también es, como habrás visto que el Instagram no solo son recetas, porque para ver recetas hay miles en Sí, sí, Instagram, sí, 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 sí. pero bueno, la idea es transmitir en cada una de las recetas o contar un poco los beneficios nutricionales que tienen determinados alimentos y luego aplicarlos en alguna receta, porque es como que hay veces que no se dan idea de qué cocinar, ¿viste? Sí, Y eh, bueno, el Instagram en sí no habla puntualmente de lo que es valor calórico, sino siempre estamos hablando de valor nutricional, ¿sí? Ya sea de sí, vitamínico, minerales, fibras, etcétera, todo lo que tenga que ver con algo benéfico para la incorporación, ¿no? sí. Perfecto, perfecto. Yo creo que cuando se habla de calorías, ahí por ahí te quiero hacer una apreciación. Me es un poquito difícil. La verdad que me es un poquito difícil. Aprovecho a saludar a Martín, que es el pediatra de Alfonsina, mi pediatra de cabecera, y ya está comprometido para hacer un vivo, así que aprovecho que se conectó para ya comprometerlo. Vos sabés que cuando me hablan de calorías, a mí mucho no me gusta, porque Ujú. en realidad no es el objetivo.
no es el objetivo. No, Y también a vos se te debe hacer bastante difícil manifestarlo, cristalizarlo con las recetas. Es fundamental por ahí el tema de cristalizar la porción más que la caloría, o que claro, me bueno, es parece que que no es tan fácil. no, es que la persona en primera instancia cuando vos subís una receta, primero que te preguntan es, ¿qué valor calórico tiene? Te dicen, ¿viste? Y yo siempre les Sí, respondo lo mismo, digo, espero que no me malinterpreten, pero siempre les pongo lo mismo y les pongo, en este Instagram no hablamos de calorías, hablamos perfecto, del estoy de valor acuerdo. nutritivo digamos, del alimento. Y para eso también Exacto, existe la Nutri, ¿no? Porque en definitiva, cuando vos venís a una consulta, se supone que yo voy a adaptar el plan de alimentación al valor calórico que vos necesitas. exacto. Entonces, la realidad es que yo ahí estoy teniendo en cuenta qué cantidad de calorías y te lo voy a manifestar a vos en porciones caseras, qué sé yo, un plato postre, una taza. Entonces, bueno, Sí, 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 sí. es Algo parte de más mi rutina. tangible, algo más Exacto. tangible, más real, más real. Sí, sí, obvio, ni hablar. La teoría es fantástica, pero a veces nos cuesta mucho transmitirla. Y sí, bueno, pero bueno, la idea es que también de a poco todos los pacientes se vayan sacando un poco la idea de lo que es la caloría y empezar a pensar un poco más en los alimentos reales, en dejar de consumir alimentos industrializados. Me parece que pasa más por ese lugar, no más que por la Sí, caloría. exacto. Ujú, Lo natural. exacto. Por Marian, eso está bueno que conectes mucho con la cocina. Sí, perdón. nos podés contar a qué te dedicás? Sí, sí, bueno, puntualmente yo tengo varios consultorios, ¿no? Pero Champi, genio. puntualmente lo que yo hago es cirugía bariátrica, hago Perfecto. bypass en uno de mis consultorios, en otro de mis consultorios hago deporte y en el otro atiendo nutrición, es decir, la demanda General. puede ser una persona con diabetes, puede ser una persona con alguna dislipemia, con dislipemias, perdón, puede ser alguna persona que se esté tratando con el gastroenterólogo y tenga sobrecrecimiento bacteriano, o sea, la realidad es que ahí veo muchas cosas, pero lo que tienen en Exacto. común, y a esto voy con lo que nosotros vamos a tratar hoy, es que en cualquiera de los consultorios puedo tener una embarazada. Entonces, Correcto. es algo que es muy común ver en el consultorio y está buenísimo que la embarazada esté interesada en aprender a comer. Porque Perfecto. es muy importante. No solo en el peso, ¿no? Porque a veces vienen solamente pensando, no, porque la obstetra a mí me tiene recagando, no quiere que aumente de peso, y no pasa solo por ahí, pasa porque también hay muchas deficiencias alimentarias que son muy peligrosas. ¿Sí? Coincido plenamente. Ujú. Lo que pasa que en realidad quizás en el embarazo esos déficits alimenticios, nutricionales, tanto de variedad como de calidad de los alimentos, se ponen de manifiesto, y yo por ahí quizás veo a la embarazada como ávida de aprender todo de una, como urgentemente, porque no lo hizo en el resto de su etapa preconcepcional. Ujú. No voy a juzgar su etapa preconcepcional, porque a lo mejor tranquilamente te puede decir, yo no planifiqué este embarazo, pero como que conlleva que a lo mejor venían llevando una dieta que para ellas era equilibrada y se Ujú. desayunan con un embarazo donde sus demandas aumentan el doble, Bueno, ahí está y, el y sus, punto. y sus prioridades se ven afectadas totalmente. Y no solamente eso, Marian, porque eh, ahí está nuestra tarea. La teoría es una cosa, Ujú. pero el embarazo, con sus modificaciones concepcionales, lleva a que tengamos una eh, selectividad en cuanto a los alimentos. Yo siempre digo que si hay algo que te gustaba, deja de gustarte, y algo que no te gustaba empieza a gustarte. Y Ujú. es como que te tornás adicto a ciertos alimentos, y ahí genera muchísima ansiedad y muchísima angustia por un lado, porque eh, el concepto de un alimento bueno y el concepto de un alimento malo empieza a distorsionarse. Ujú. Eh, Más allá de lo que diga la teoría, las frituras, por llamarlo de una manera,
obviamente que no son buenas, estamos de acuerdo, vos Nutri y yo obstetra, y en el embarazo repercuten en una pesadez y una recarga de lo que es el aparato digestivo, obviamente, y quizás indirectamente se deja de lado. Pero hablo de ciertos alimentos que a lo mejor consideran que no son los adecuados. Te pongo un ejemplo y te doy pie para que por ahí aportes lo tuyo. A Tengo ver. pacientes que por ahí consumían naranja y dejan de consumirla porque les cae mal, les produce una pirosis, una gastritis, un reflujo. Por un lado yo lo entiendo por el lado concepcional, que es típico en la primera etapa, y la acidez que eso genera, y por ahí a veces vienen con un poquito de angustia porque no lo pueden consumir, teniendo en cuenta que dejan de consumir la vitamina C y se sienten un poco angustiadas y te manifiestan cómo pueden reemplazarlo. Sí, obvio. Bueno, por eso te digo que es muy importante, independientemente del peso en el que la paciente comienza su embarazo, ¿no? Porque la realidad es Exacto, que exacto. la consulta de la paciente a la nutricionista tiene que ver con el peso con el que inician el embarazo y no piensan en que probablemente este profesional les puede dar la pauta de qué nutrientes son críticos en el embarazo. ¿Entendés? Correcto, Entonces, por eso correcto. digo que es muy importante que el obstetra derive a esta paciente que sabemos que es muy cumplidora, porque con el tema de que tiene miedo de, o porque el obstetra mismo, cuando el obstetra les hace la indicación, es palabra santa. Entonces, por eso yo digo que acá Sí, tiene que haber una sí, sí, alianza sí. en algún punto, ¿sí? Eh, Exacto, entonces, de repente vienen y todo lo que vos les decís lo recontraabsorben, porque la verdad es que no quieren tener ningún inconveniente con su embarazo, ¿sí? exacto. Es un momento Entonces, único. y por eso te digo, entonces es súper importante eso. Entonces, partiendo de que la consulta con la nutricionista en el embarazo no tiene que ver específicamente con que podamos, digamos, ir viendo cómo van aumentando de peso, que es normal el aumento de peso. Eso también está bueno que lo sepan, porque bueno, es lógico que estamos engendrando un ser y que eso pesa. Entonces, al pasar los trimestres es lógico que hayan aumentos de peso. Obvio, Eh, bueno, y obvio. después, mi colega y amiga Mariela Sí, está muy bien. viendo. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotras tenemos la especialización en lo que es vegetariano y veganos y Sí, 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 sí. sabemos muy bien que hay una vitamina muy crítica que es la vitamina B12, ¿sí? Entonces, Exacto, probablemente si yo me enfrento a una paciente que sí consume alimentos de origen animal, yo no deba hacer hincapié en esa vitamina puntual, ¿sí? correcto. Pero hay que tener en cuenta que hay pacientes que ya vienen con elecciones que nosotros tenemos que respetar, pero siempre explicándole la importancia de determinados nutrientes, ¿sí? Exacto. Entonces, bueno, ahí va arrancando como todo. Ni hablar del calcio, ni hablar de la vitamina D. Bueno, calculo que acá en este intercambio vos, por ejemplo, podrías empezar a comentar un poco por qué es tan importante el ácido fólico previo. Bien. eh, Bueno, está bueno. Agradezco la pregunta de Mariela. Eh, con respecto al ácido fólico, nosotros recomendamos entre 2 y 4 meses la suplementación con 1 miligramo diario para las personas o las pacientes que quieran planificar su embarazo. Es aquí que te abre una ventana Ujú, y muchísimas pacientes vienen embarazadas, Mariela y Marian, ujú. vienen embarazadas y posteriormente comienzan la incorporación del ácido fólico, por lo que en realidad eh, se nos hace muy difícil a veces por ahí la planificación. Sí, Pero no sí. obstante, está bueno saber que si vamos a planificar, la idea es que consumamos el ácido fólico 1 miligramo, salvo algunas excepciones. Esto también lo quiero dejar en claro porque por ahí algunas patologías vienen de la mano de una suplementación con 5 miligramos, pero con 1 miligramo estamos bárbaros, ya que me meto un poquito en tu rama, hay ciertos alimentos que no llegan a suplir esa cantidad
de ácido fólico, o sea, la dieta común, equilibrada y variada no llega a suplirla, por eso se insiste en incorporarlo, más allá de que sea algo que por más que uno quiera hacer muy natural, se tiene que incorporar, porque trae como beneficio el cierre perfecto o el cierre adecuado del tubo neural y su incorporación se hace hasta las 12 semanas de embarazo. Exacto. ¿Sí? Muchas pacientes lo empiezan a incorporar 6, 7, 8 semanas porque es donde se enteran que están embarazadas. Sí, sí, Entonces por sí. ahí, Y también está viste, bueno esto, ¿no? Decir que si eso sucede, tampoco van a tener inconvenientes, ¿no? Digamos que si no, lo pueden no, no, no. planificar, genial. Y si Sí, no, incluso también te manifiesto la situación inversa. Hay pacientes que planifican su embarazo, que hacen los deberes como tienen que ser y tienen hasta un año de consumo de ácido fólico porque no pueden quedar embarazadas. claro. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Terminan dejando la suplementación porque se cansan. Sí, sí, Eso sí. también es muy común. Sí, sí. Y bueno, saber que fundamentalmente se toma hasta las 12 semanas y en mi caso, no quiero generalizar. Hola, Pocho. Bueno, te cuento que Pocho es el subsecretario del área de discapacidad en la provincia de Santa Fe, así que un orgullo que esté y ya también está comprometido para hablar de sexualidad en la discapacidad. Así que bueno, hago el chivo. Te digo, yo normalmente lo que hago, hay muchas vitaminas que están viniendo, no voy a dar marcas comerciales, pero son una suplementación entre vitaminas y minerales, y en vez de dar hierro explícitamente, porque la verdad que el hierro a veces en las Y embarazadas caer re mal, les re mal. cae muy mal, Muy exactamente, mal muy mal. hacerlo. Sí. Sí, prefiero dar por ahí la suplementación mixta de minerales y vitaminas y dejar en claro, aprovechando esta charla, para que sepan que se da todo el embarazo, lo doy hasta el final del embarazo. A veces hasta ¿Sí? después también. Hasta un mes lo puedo dar y después ya puedo cambiar según el gusto de la paciente, porque ya por ahí, en cierta forma, lo que es la tolerancia y la posibilidad de administrarlo viste que vienen los comprimidos efervescentes o comprimidos, entonces es un poquito más práctico, digamos. Por ahí en el embarazo se nos complica porque tenemos que dar cápsulas. Ujú. Sí. Sí, 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 sí. Pero bueno, y después, o sea, vos lo que haces directamente, si tuviéramos que hablar de suplementación en el embarazo, hablamos en el previo del ácido fólico, durante el exacto. embarazo, ¿qué haces? Las Le vitaminas das y el complejo minerales. vitamínico, Sí, 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 generalmente es sí. un prenatal. Me, sí, sí, me tomo el atrevimiento de decirte algunas marcas como el Supradim Pronatal, el Es el Anemidox Ultra prenatal. o el Anemidox Ferrum, que por ahí está un poco más concentrado. Y si la paciente tiene una anemia marcada Gas. Ujú. pre-transfusión, que la idea es también entran en juego algunas condiciones de religión, obviamente, hay pacientes Sí, 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 que sí. te dejan muy en claro que no quieren recibir una transfusión, entonces tenés que estar muchísimo más arriba de no tener ningún impacto en cuanto a la anemia, porque después podés tener alguna complicación, y la idea es llegar con una hemoglobina por arriba de 11 al Es, final del embarazo. Para nosotros los obstetras, tener una hemoglobina por arriba de 11 es un éxito, ujú. que es compartido, porque significa que la paciente ha tenido una alimentación variable, que incorporó el hierro necesario o bien se la suplementó de la forma necesaria. Y la verdad que es un desafío muy grande, Marian, el tema de la paciente vegetariana y el veganismo, y la verdad que ustedes son una pata fundamental en todo esto. Re. Sí, sí, Son sí. Re. fundamentales. Re, porque además hay veces que piensan que de repente la B12 la sacan de un alga, ¿viste? O de cosas así, que vos decís, no. Sí, Por eso te digo que ya de por sí la paciente vegana tiene que hacer una consulta con la nutricionista, pero si además es vegetariana, bueno, Mauri, no sé si vos lees papers, pero bueno, nosotros que estuvimos muy, sí, muy a fondo con todo esto y que hubieron muchísimos casos el año pasado, que lo habrás visto en el hospital de niños,
Sí, Bueno, todos estos problemas neurológicos que les trae a los bebés, el tema de la deficiencia de B12 en las madres. sí, eh, entonces, bueno, ahí fue a donde se fue a foco puntualmente de por qué estos niños nacían como aletardados, son niños que no bien, levantaban la cabeza, o sea que su crecimiento no era normal. Eh, bien, entonces, bueno, la realidad es que se vio que puntualmente las fallas estaban que las madres tenían muy baja la B12 y cuando se empezó a bien, indagar eran madres veganas, ¿sí? bien, Entonces, bien, bien, esto bien, se bien. puede solucionar. De hecho, la vegana esté embarazada o no, tiene que estar suplementada con B12. No hay vuelta. O sea, Sí, ¿sabes cuál es el problema? Que vos lo debes de ver y lo veo yo a diario. El que tiene un concepto de este tipo, le es muy difícil incorporar vitaminas porque consideran que nos estamos metiendo en su dieta. ujú. Es bastante complicado en ese sentido y Depende está de cada bueno, uno, pero bueno. me das pie para desterrar ese concepto. Está fundamental lo que estás diciendo. Sí, 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 re, porque bueno, mismo les podemos compartir los papers. Es espantoso lo que se ve en los niños de estas madres con deficiencia de B12. Y algunas Buena. veces son irreversibles. O sea, no son cosas que se puedan volver atrás. Entonces, la verdad es que es súper importante. Me das pie también para preguntarte algo. Ujú. La paciente vegana o vegetariana, antes de embarazarse, ya tuvo una orientación nutricional, porque son grandes consumidoras de redes sociales o de información, Ujú. están muy ávidas. Supongo que esto ya lo saben. ¿Notás que por ahí ceden, entre comillas, ¿no? No me quiero meter en su dieta, pero ceden a ciertas cuestiones como la suplementación, como vos lo decís, cuando se encuentran en un embarazo? ¿Te has desayunado con eso? Mira, la realidad, Mauri, es que la paciente que es vegetariano, más bien vegana, son pacientes que ya saben que esta vitamina no está en ningún lugar y que Exacto. consumen la B12, no tienen problema. Las que no la consumen es porque no lo saben, porque tienen Bien, bien. total desconocimiento de esto. Pero las que sí realmente son responsables y han ahondado un poco en su alimentación y saben que esta vitamina puntualmente está en alimentos de origen animal, son pacientes que consumen la B12 y hay B12 veganas, Mauri, o sea que no Sí, hay sí, problema. sí, sí, No es sí, que, sí. porque hay veces que pasa por ahí el tema, ¿viste? De repente la vitamina D no la quieren consumir porque es D3, que es animal, Sí, pero si es la D2 no hay problema. Entonces, en realidad, el paciente vegano está muy atrás de los ingredientes animales, no solo en la medicación, sino en la comida. Ahora bien. después hablamos de aquellas personas que además de ser veganas son antivacunas, son antimedicamentos. Bueno, eso ya Sí, son son un tema bastante, que no tiene que ver con eh, el veganismo, digamos. son bastante estrictas Re, y re, radicales sí. Bueno, pero después cuando en tienes su un seguimiento. bebé que no es que tiene estos inconvenientes, yo te puedo asegurar que no es nada fácil. Así que bueno. Sí, la verdad que debe ser una situación bastante crítica. Toco madera, gracias a Dios no me tocó, pero bueno, para eso están ustedes que son nuestra pata fundamental. Sí, obvio. Bueno, te hago un cambio de tema urgente para no meternos en ese tema. ¿Cuántos kilos tiene que aumentar la embarazada en su embarazo? Bueno, bien, Vos como nutricionista, no como obstetra, hablemos desde su lugar. sí, obvio. Bueno, la realidad es que nosotras utilizamos el índice de masa corporal como Bárbaro. concepto para ver a dónde está ubicada, situada la paciente en cuanto al peso y en base al índice de Sí, masa corporal que tenga podemos tener como un rango de pesos, ¿sí? Entonces, correcto. si la paciente tiene un índice de masa corporal menor a 18,5, es decir, que está Sí, bajo peso, es una persona que puede aumentar entre 12,5 a 18 kilos aproximadamente. Esa es una perfecto. persona que ya inicia su embarazo con bajo peso. Si Exacto. habláramos de una persona normopeso, es decir, que va a ir hasta 24,9 de índice de masa corporal, va a aumentar entre 11,5 y 16 kilos aproximadamente.
Obvio que esto también bien, tiene que ver si son embarazos gemelares, trillizos, bueno, estoy hablando tal de cual. uno Sí, solo, sí, ¿no? sí. Porque eso también hay que tenerlo en cuenta. La normalidad, la normalidad. Exacto. Después, entre lo que es el índice de masa corporal 25 y 29,9, que es sobrepeso, ahí lo ideal es que sea entre 7 y 11,5, 12 Bien, kilos como bien, mucho. bien, bien, Y después, bien. cuando hablamos de un índice de masa corporal mayor a 30, que ya hablamos de obesidades, y lógico hay grados de obesidades, Sí, lo que se sí, espera es que no aumenten más de 9 kilos con toda la furia, entre 5 y 9, aprox. bien, ¿Eh? perfecto. Yo, la Eh, experiencia que tengo de embarazos en mujeres obesas, la realidad es que es puntual, digamos, o sea, las obesas no aumentan mucho de peso. no, No me ha, no, no, no me ha no. pasado de una obesa que aumentara 20 kilos. El problema está en el post. Sí, sí. Vos sabés que tampoco, ¿eh? Tampoco. En la experiencia mía, y si se da, son muy poquitas. La Ujú. paciente se torna bastante estricta y entiende la situación. Entiende la situación. Porque pueden nacer Eh, niños con sí, predisposición no sí, solo a la sí, obesidad, sino a la diabetes, hay un montón de por cuestiones que las se complicaciones en sí del embarazo, obviamente, como la dan diabetes a cesáreas, a o urgencias, un montón de... la recuperación post nacimiento también es muy importante. Pero yo te hablo desde mi experiencia. Ujú. Lo que más noto y lo que más me angustia a veces es el primer trimestre, donde la paciente se desayuna que no aumenta de peso e incluso baja de peso. Y a veces por ahí uno tiene en cierta forma el chip o el grabador incorporado donde se cansa a veces de decirlo, pero quiero que entiendan que es muy común que eso pase y para nada es riesgoso No, si la de hecho te digo alimentación... otra cosa, Mauri, si yo las engancho, ponele que son pacientes mías, que las estoy tratando por sobrepeso, y quedan Sí, 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 embarazadas, bueno, listo, porque al mismo tiempo querían ser madres, ok, sí, tienen un sobrepeso, te hablo de un índice de masa corporal 29, pongámosle, yo ahí las apuntalo un toque y les digo, bueno, mira, hasta el primer trimestre nosotros podemos seguir con el plan de alimentación que veníamos llevando antes, que tenía un valor calórico diario, no sé, te digo, no sé, 1.700 calorías, 1.500 calorías, porque en el primer trimestre no está la dificultad, ¿sí? exactamente, Porque de hecho nosotras Nutris aumentamos el valor calórico diario del plan de alimentación a partir del segundo trimestre, segundo y mucho más en el tercero. correcto, Entonces, por eso está bueno que sepan que el primer trimestre no hay inconvenientes. De hecho, si las que tienen un sobrepeso bajan de peso, mejor, digamos. O sea, correcto, sí, sí, siempre sí. cosas lógicas, ¿no? No descensos bruscos, ni nada, ni dietas No, pero restrictivas, la, no. la teoría a veces por ahí es muy difícil expresarla, Ujú. pero hay que saber que en el primer trimestre, además de, de que es un movimiento hormonal, metabólico, alimenticio, el embarazo, lleva a generarse un aumento en las demandas metabólicas y a su vez una selectividad alimenticia, como dijimos al principio, y la verdad que particularmente me desayuno que hay un estancamiento en el peso o hasta una disminución del mismo. Genera angustia, genera mucha angustia, Sí, re, sí, pero miedo. hay que saber porque en realidad lo que se genera en la cabeza de la embarazada es que esto se va a proyectar, que esto va a ser así siempre y va a traer una consecuencia en su bebé a futuro. Pero bueno, uno trata, hablando en cierta forma vulgar, de decir, no, tranquila, para aumentar hay tiempo, Sí, 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 eso sí. hay tiempo, ¿Y hay cada tiempo. cuánto las controlas, por ejemplo? Porque viste que el control justo del obstetra para ellas es como... Yo las cito Sí, más o sí, menos sí. una vez al mes. Claro, claro. Vos Todo también. embarazo de bajo, todo embarazo de bajo riesgo tiene una cronicidad de un control por mes. Salvo que sea de alto riesgo, donde uno intensifica un poquito los controles. Ok, Pero bueno, a partir de las 30 semanas, ese control se va haciendo un poquito más, riguroso. más riguroso, sí, obviamente. Marian, ¿cuánto Esa aumento de pregunta son peso todas de por... Antonella, a ver, seguro. No, 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 un beso a Antonella, un beso a mi suegra en Buenos Aires.
me traje 2 porteñas a Rafaela, una porteña y a Alfonsina que viene dentro de ella y es lo más lindo que me pasó en la vida. Y vos te llevaste a un 9 de julio, ¿cómo se puede decir? Para Nueve Buenos Aires. Juliense, qué sé yo, como 9 de dice. juliense, qué sé yo. Bueno, mandale un saludo a mi amigo que es lo mejor, lo más grande que hay en el mundo. Lo voy a mandar. Bueno, ¿cuántos kilos puede aumentar una embarazada en su embarazo? Vos como nutricionista, para ver si lo que yo digo está bien. Bueno, pero es lo que hablamos, va a depender del índice de masa corporal. No, 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 no. Yo te entiendo, pero te preguntan cuánto tengo que aumentar. Mirá, yo te diría, así como para tirarte un promedio independientemente del índice de masa corporal, yo Sí, te diría sí, que, salgamos de los libros. bueno, yo te diría que 12 kilos, 15 kilos me parece que es un Muy bien, aumento normal. muy bien. ¿1,5 kilos por mes te parece lo adecuado? Sí, sí, eso sí, está muy bien. Negociamos en 1,5 kilos, 1,8 kilos por mes. Sí, 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 yo creo que Muy ese bien, estoy promedio de está bien. acuerdo. Está bien. Sí, sí, sí. Yo creo que sí porque hay mucha angustia y por eso trato de hacer hincapié porque la paciente trata de ser rigurosa. No, yo no conozco ninguna embarazada que pierda el eje en cuanto al No, peso. Salvo sí, sí, que eso, la embarazada la verdad que genera mucha conciencia. sí, Eh, sí. entiendo y por ahí yo sé, he tenido a Lore que ha sido intervenida por una cirugía de bypass como vos te especializás y, y ella, la verdad, que la enseñanza que Sí, sí. ustedes como equipo médico le dejan a la paciente es excepcional. Entonces, Sí, bueno, ahí a la lo que dificultad, nosotros... sí, perdón, sí, 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 son mucho más rigurosas, mucho más Sí, sí, estrictas sí, sí. y saben muchísimo más de alimentación porque uno como que le fue quemando el bollo, Sí, pero sí, ahí la es dificultad que increíble. tenés es que ellos tienen capacidades gástricas muy pequeñas, entonces ahí hay que tener mucho cuidado con los requerimientos, sobre todo de vitaminas y minerales, porque hay veces que no se llega. Pasa por ahí Correcto. igual la dificultad, no por otra cosa. Sí, 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 sí. Porque ya son Correcto, pacientes que correcto. por sí vienen suplementados, ¿entendés? Bien, bien, bien. Sí, sí, sí. Pero tiene una conducta, la verdad, nutricional fantástica. El Sí, sí, trabajo de ustedes es además del trabajo quirúrgico, sí, sí, obvio. el trabajo del equipo multidisciplinario que engloba esas cirugías creo que es fundamental. Sí, sí. Ahí Lucy pregunta en kilos Ahí y yo está, es lo que vos le, me, viste, vos me conocés voy a a, tus me, me voy a seguidores. tomar el atrevimiento de decirte lo que le comento a mis pacientes. Lo que uno espera es entre 6 y 15 kilos. Entonces, en cierta forma, se engloba lo que vos manifestabas, dependiendo el índice de masa corporal Claro, que se arranca el embarazo. sí. Y lo que se toma como promedio es entre 9 y 11 kilos. Siempre se dice que si la paciente por encima de 15 kilos queda, qué sé yo, 16, 17, 18, son los kilos que va a quedar como un sobrepeso al año del nacimiento. Eso es lo que dice la teoría y me estoy metiendo en tu rama Ujú. en forma atrevida, pero es lo que más o menos tenemos nosotros como obstetras. Sí, Tenemos que tener en cuenta que hay muchas patologías, Lucy, como son la diabetes gestacional, la hipertensión, que la verdad que nos abren la cabeza y nos pierden, porque todo esto, la verdad que son las excepciones a la regla y todo esto que decimos a veces queda un poquito colgado, tal sí, cual. sí, obvio. Bueno, para eso puntualmente uno de los estudios que les mandan a hacer es la curva de leucemia. Exactamente. ¿Semana cuánto es? 20, 20, digo bien. Mira, sí, sí, entre la 24 y la 26. Iba a decir 24. Bueno, bueno, te cuento alguna excepción, Mariam. Ujú. Con el tema de la pandemia de coronavirus, las últimas recomendaciones obstétricas que se están dando es que si la paciente no tiene antecedentes, si lleva muy bien su embarazo, en No lo las posible expone, claro. evitar hacerla, sí, porque hay que saber que cuando vas a hacerte ese análisis tenés que dedicarle 2 horas a estar sentada en un laboratorio porque no te podés desplazar.
te sacan sangre, te dan un líquido y te tenés que quedar 2 horas. No es Bien. que te vas a hacer Un mandadito y volver. un mandado y volvés. Claro. Bueno, acá Yami pregunta, ¿dar la teta al bebé puede hacer que nos falte calcio y nos debilite los dientes? Bueno, acá es la realidad de lo que venimos hablando, ¿no? Hay nutrientes que son muy críticos y que uno los transfiere dentro de lo que es la lactancia, ¿sí? Entonces, bueno, los requerimientos puntualmente del calcio están aumentados. Es por eso que, bueno, uno tiene que hacer mucho hincapié en contarles y enseñarles a estas pacientes dónde encontrar el calcio. Y muchas veces no es lo que más me toca a mí, me dirás vos, no tengo muchas embarazadas con suplementación de calcio. La realidad es que No, cuando uno les cuenta puntualmente a dónde se encuentra, son bastante, sí, tal digamos, cual. lo consumen y de hecho hoy Lo también normal. sepamos que hay No, alimentos fortificados con calcio. Entonces, bueno, eso también nos sí, ayuda, porque yo le puedo dar el famosito yogur que tiene con adición de calcio, sí. y bueno, la realidad es que con 2 de esos llego bárbara con la Exacto. leche. No, y Entonces, también, o ujú, sea, la dieta común, la dieta normal del argentino en sí, creo que alcanza y sobra, ¿no? Eh, por ahí me da pie a dar una excepción que son los embarazos en la adolescencia, ujú, ¿sí? El embarazo en adolescencia, en pacientes menores de 18 años, debemos darle suplementación de calcio durante todo el embarazo, ya que hay una salvedad o un riesgo de descalcificación extra, porque también la paciente embarazada adolescente no llegó a cerrar sus epífisis, entonces tenemos que hacer una suplementación. ok. Pero en la lactancia no lo veo No, así. la lactancia no lo veo necesario yo tampoco. De más está decir que consumir calcio no es para nada, o sea, la pastilla de No, calcio, quiero decir, Mario, no, ¿no? no, es terrible. Sí, 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 pero no, Que con la bueno, alimentación se llega sin ningún tipo de inconvenientes. Aparte, sepamos también que, bueno, que el calcio no solamente se encuentra en productos lácteos, sino que también se encuentra en las almendras, hay un montón de semillas y demás, pero bueno, ahí ya me meto también en una parte que es muy importante y que la población en general, no solamente las embarazadas, tienen que saber que hay determinados antinutrientes, llamamos nosotros, que hacen que la absorción de determinados nutrientes como el zinc, el calcio y el hierro se vean inhibidos en cuanto a absorción. Entonces, perfecto. bueno, eso es algo como muy extenso, que igual puedo armar una planillita y después los dos lo podemos compartir como para que sepan más o menos cuáles son las cosas que inhiben la absorción Sí, y que también la estimulan, ¿no? Porque hay también determinados nutrientes que estimulan la absorción del calcio y del hierro y demás. Bueno, eso es algo muy complejo, es muy de nutricionista y es intentar, bueno, como no darles la tablita puntualmente, pero enseñarles qué cosas estimulan la absorción y qué cosas la inhiben, ¿no? En este caso, los Bi- fitatos que se encuentran en los frutos secos y en las semillas son inhibidores de la absorción, tanto del calcio como del hierro. bien. ¿Sí? Y Romy Biasi pregunta cómo se controlan los antojos dulces en una embarazada con diabetes. Y bueno, la idea ahí es siempre elegir hidratos de carbono más bien complejos y no tanto los simples. O si Sí, eligiéramos hidratos de carbono simples, que ahí estamos hablando puntualmente, no sé, de la miel, del azúcar, la fructosa también, de la fruta. Pero ¿qué es lo que pasa? De repente la fruta tiene fibra, entonces esta fibra hace que sí, esta glucemia no se dispare, entonces hace que se absorba más lentamente. Bueno, correcto. hay cuestiones de educación, se puede usar el edulcorante, yo tengo miles de recetas, mis recetas no todas tienen azúcar y está hecho a propósito y muchas de las recetas tienen fruta adentro, o verdura, qué sé yo, tengo unos brownies no sé, de batata, y el dulzor puntualmente del brownie está aportado solo por la batata, y si quisiera Bien. colocarle más dulce le pongo edulcorante, ¿sí? Entonces, Así que el consejo más importante, Romy, es que la sigas a Mariana porque la verdad que te vas a sorprender con su Instagram, la verdad que te vas a sorprender como me pasó a mí. Belu habla del té y el chocolate inhiben la absorción de hierro
No, Ay, lo Belu, que pará, porque esta es una paciente bariátrica. Me dijo bueno, que yo dale, estoy Belu, embarazada. Me pone muy aprovechá, contenta, quería aprovechá. escribirte. Bueno, Eh, esa pregunta va para vos, sí. así que te la dejo a vos. Sí, 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 bueno, eso es real, por eso yo decía, hay determinados nutrientes que hacen que disminuya la absorción. En el caso ese, el chocolate, qué sé yo, qué botona dice, pobre la hermana de matar, pobre Naila, no la rete. Eh, por ejemplo, me está distrayendo, pero lo que quiero decir es que eso es del hierro, perdón, es del calcio, no es del hierro. Que Exacto, tiene que exacto, ver con exacto, la exacto. leche, por ejemplo, porque sabes que Mauri, por ejemplo, ¿viste la famosa chocolatada? Bueno, el cacao hace que no se absorba al 100% el calcio de la leche. O Perfecto. si nosotros consumiéramos un plato rico en calcio, qué sé yo, que tuviera salsa blanca o que tuviera queso o ricota, y nosotros al toque tomamos un té, el té o la teína puntualmente hace que no se absorba demasiado el calcio. Entonces, bueno, hay que tener determinadas pautas con un mínimo de 2 horas entre la ingesta del calcio y los inhibidores, y listo, y ya está, ¿no? Lo mismo con el café, ¿no es cierto? Exacto, por la cafeína, sí. Sí, De más está decir que que contraindicamos el tema del café en el embarazo, sí. además del alcohol, obviamente, pero el café en sí, y hay muchas pacientes que te consultan, yo la verdad que quiero consumir café, yo Ujú. me meto en tu rama y a lo sumo le sugiero que lo cambien por la malta, Café malta, sí. ¿sí? O bien que el café sea con leche, para Claro. generar quelar la absorción de la cafeína. Sí, Pero sí, eso sí. ya me estoy metiendo en tu rubro y no quiero Y hay veces que es muy, sobrepasar. que hay que ver si es ocasional, ¿viste? ¿Qué sé yo? Capaz que, no sé, si le decís que hagan una lágrima, tampoco sería No, tan no, no es drástico para nada. complejo. Esto es más que nada para aquellas pacientes que se toman 3, 4 cafés puros en el Sí, día, que sí, vos sí, sí, decís, no, puros. El aumento de la cafeína lleva a un aumento del metabolismo y consecuentemente a un riesgo de mayor hipertensión y a un riesgo de bebés de bajo peso. Es lo mismo que se generaría como haciendo un paralelo con el tabaquismo, sí. obviamente. Sí, sí, Ujú, fundamental, sí. fundamental. Bueno, Mariam, creo que Después, más o menos, sí, pará, antes de que me olvide, porque si bien vamos a estar con las bien. preguntas, tengan en cuenta que cuando están embarazadas hay un montón de alimentos que sería ideal no consumirlos. Sí, exactamente, muy bien. Bueno, ahí va. Bueno, el Me número uno, diste el pie. sushi. Bien. O sea, no se les ocurra Eso. nada que sea crudo, ¿sí? Nada, es muy Bien. peligroso. Lo mismo si yo voy a consumir una ensalada en un restaurante. Y la verdad que no sé cómo limpiaron la lechuga. Entonces, tengan sean precavidas en estas cuestiones. Y no es que no puedan comer Bien. lechuga, es que la pueden comer si ustedes la lavaron bien en casa, ejemplo, ¿sí? Exacto. Entonces, Exacto. siempre mejor que consuman todo cocido, porque justamente la cocción lo que va a hacer es matar determinados microorganismos o bacterias o lo que sea, que no serían las ideales. Y acá Correcto. voy puntualmente a hablar de los germinados, ¿sí? Este tema del calor que se le genera, por ejemplo, no sé, alguna legumbre y demás, esos cambios de temperatura hacen que justamente se genere el ambiente para estos Sí. patógenos. Lo mismo los fermentos, y ahí me voy a meter en el kéfir. A ver, es algo que es casero el kéfir y que como nosotros no podemos regular, ¿sabes del kéfir o no, Mauri? ¿Podés explicar de qué se Te vi la trata? cara, te vi la cara, yo dije no sabías ni qué Me estaba hablando. mataste. Y tampoco mi amigo debe saber de qué se trata, lo debe haber Sí, aprendido ahora. no, sí, Porque bueno, él se crió con el sándwich de mortadela igual que yo. sí, bueno, el kéfir es un probiótico, ¿sí? Sí, sí. Bien, Bueno, bien, es un bien. probiótico que trabaja en todo lo que es la microbiota intestinal. Bien, Y bien. entonces, bueno, nos ayuda con todo lo que es colonizar el intestino con las bacterias buenas, digamos, ¿no? Sí, sí. Entonces, la realidad es que a uno le donan los nódulos de kéfir y uno
hace la fermentación en la casa. Entonces te imaginarás Perfecto. que ni siquiera sabemos la procedencia del gránulo, por más que me lo haya dado mi amiga, yo que sé mi amiga dónde lo hizo. Entonces, bueno, son todas cuestiones que hacen Sí, a la entiendo. situación peligrosa. Entonces, te imaginarás que el kéfir estaría más que suspendido en todo lo que es el embarazo. Por otro lado, y lo digo porque puede haber gente que lo haga, el tema de la leche cruda, ¿sí? La leche que no está pasteurizada ni homogeneizada. No es lo Correcto. más común, pero bueno, capaz que hay alguien que consume la Sí, leche sí, sí, cruda. nosotros, bueno, me tomo un atrevimiento, Marian. Yo soy de una zona Parece, láctea, de sí, una cuenca lechera de sí, Argentina, sí, sí. y es muy común encontrar pacientes que vienen del interior, de zonas Ujú. rurales, que son muy habitué a la leche que sale de vaca directamente sin pasteurizar. Bueno, Así que a entonces son veces re por ahí, peligrosos. frente a ese déficit, una buena hervida de la leche Sí, sí, sí. podría atenuar esa falta de pasteurización. Ahí hablan de toxoplasmosis, Claro, pues mi vieja es Marsusa, muy bien. veterinaria. Es Muy veterinaria. bien, muy bien. Bueno, Entonces, eso me dio pie a mí. Yo sí, como recomendación, nosotros en el primer screening de embarazo pedimos las serologías y sí. dentro de ellas existe la toxoplasmosis. Cuando la toxoplasmosis es negativa, lejos de aliviarnos, porque la paciente dice, bueno, golazo, no tengo toxo, para nosotros es un dolor de cabeza, porque puede adquirirlo durante este embarazo y es allí donde nos puede llegar a traer una complicación. Entonces, dentro de las recomendaciones que nosotros damos es mucho lavado de manos, mucho lavado de frutas y verduras y la Y los carne bien huevos. cocida. Y los huevos, Mauri. Peligro. Bien, Y los sí, huevos. Ujú. Sí. buenísimo. Por ejemplo, la Creo que con tortilla. eso Ay, me dentro de antojé todo, una ¿viste? tortillita babé. No, no va. O sea, el huevo que queda a medio cocer, digamos. Exacto, sí. Ujú. No, 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 tiene que ser bien cocido. Todo bien cocido, obvio, sí. O huevo duro directamente, ¿no? Sí, sí, obvio. Pero Bien. bueno. Entonces, saber que la toxoplasmosis, lejos de ser un atenuante, entre comillas, el hecho de que sea negativo, para nosotros es positivo que la paciente ya haya sido contagiada o inmunizada durante su etapa previa al embarazo. De más está decir que el 60% de la población ya tiene toxoplasmosis y no lo sabe. Se Claro. desayuna en el embarazo porque pedimos esa serología y eso se da porque cuando uno se contagia, entre comillas, ¿no? Toma contacto con la toxoplasmosis, no da ninguna sintomatología y puede llegar a pasar desapercibida como una gripe mínima y no se entera. Por eso se hace este estudio. En el caso de ser negativa y tomando los recaudos que dijimos previamente, se repite al final del embarazo. Ok, bueno, bien. 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 Lo de la carne muy cocida me está matando, pero lo hago muy bien. Sí, sí, es Tiene que estar meterse en los gris. gustos de cada uno. Bien, tiene que estar gris la carne. Mismo también un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, no sé, esto que es muy común de repente sacar la carne del freezer y dejarla descongelando afuera de la heladera. Bueno, hay un montón de cuestiones. O si la dejan dentro de la heladera, la dejan en el estante de arriba y por ahí chorrea algo de lo que es. Al resto. Ujú, sí. Tocar las carnes crudas con guante también es Sí, importante. sí, Sí. Eh, fundamental. Así que bueno, nada, eso es súper importante decir los no, ¿viste? Porque hay veces que hay mucho desconocimiento y es muy peligroso. Ujú. El tema del sushi es muy importante porque a veces muchas pacientes están antojadas. O Sí, sea, el obvio. embarazo genera antojos. Ya Ujú. lo sabés, existe, popularmente se conocen como antojos, y hay muchas veces que la paciente se antoja comer sushi y no entiende el concepto, y no existe, eso también lo quiero decir, no es que existe un sushi especial o no, todos se hacen con pescado crudo, o sea, indefectible o inevitablemente están expuestos y corren un riesgo. Ujú. Sí, Ay, ¿me permitís sí, a ver. algo? Sí. Vení, vení. Hoy para mí es un día importante porque mandamos a Colón a la B. Y bueno, acá está Alfonsina, que es hincha de Atlético Rafaela.
Entonces queremos, este es nuestro pequeño homenaje. Que se vea, a Con, ver, que se le sí, vea ella el body. es mi hincha preferida. Silvi, Doc, ¿cómo están? Con respecto a la toxo, ¿afecta al bebé? Sí, Silvi. Ni hablar, la toxo trae algunas consecuencias en el bebé, por eso mismo hacemos el análisis del screening al principio y al final. Sí, es muy importante, muy, muy importante. Eh, por eso mismo, en el caso de ser negativo, tenemos que tomar esos recaudos, como te decía, con respecto a la alimentación, y de hecho, por eso mismo está Mariana dándonos una apreciación de eso. Creo que el coronavirus nos generó una fobia con el tema del lavado de manos, así que me parece que está de más hablar de eso, ¿no? Che, Mauri, te chusmeo algo, a ver, ya que estamos, que si no de última después lo hablarás con el pediatra o no sé. ¿Qué sabes acerca de la microbiota y el parto natural? No veo contraindicación en absoluto, No, Marian. no, 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 que justamente si sabés acerca de cómo, cómo se pasan, digamos, las bacterias buenas a través del parto al bebé. Después te voy a No, mandar unas no, cosas re interesantes para que sí, veas. bueno, también te quiero decir que Ajá. nosotros entre las 35 y las 37 semanas hacemos un análisis que se llama exudado de estreptococo beta hemolítico, que le toman una muestra de exudado vaginal y perianal, Ujú. y muchas pacientes le agarra una angustia terrible, terrible, porque les da positivo, para que tengo mi asistente es heavy. Y eso viene de la mano de contagio por parte del canal vaginal de este bichito en caso de ser positivo. Y les quiero decir que no es una contraindicación para el parto si se lleva adelante una profilaxis con un antibiótico, ¿sí? Por favor. Eso lo quiero dejar en claro y te agradezco de corazón si me puedes dar esa info porque la Sí, verdad que se me no, quemaron los no papeles. sabes, es súper interesante. Después te voy a mandar un montón Para de, que, Se complicó. para de que se puso heavy. información. Ahí está, ahí está, ahí está. Se pone complicada hasta ahora, hay que darle todos Sí, los obvio, vicios. Ya te va a obvio. pasar. ¿Qué te iba a decir sobre la microbiota y la lactancia materna? Que bueno, que durante todo ese año el bebé forma todo lo que es, digamos, su microbiota y los Lactobacillus. sí, los lactobacillus. Bueno, después te voy a pasar un montón de información muy Bien, buena respecto a buenísimo. eso, que está O muy sea que bueno. hay como que hay un refuerzo en esa flora intestinal por parte de la madre para con el bebé. Sí, y que el parto Bien, natural es parte de eso, además de la lactancia. ¿Me entendés a lo que voy? bien, 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 A bien. eso voy. Sí, Después sí, eso te lo entiendo, voy a mandar. entiendo. Buenísimo. Me- Yane, a mí me dio positivo en el segundo embarazo, me pusieron suero seguidor de la cesárea porque viene esa bacteria. No, esa bacteria es una coloniza, no es de transmisión sexual ni nada. Ujú. Tiene, es de transmisión por vía del aparato digestivo y por contigüidad anatómica de la mujer, tiene predisposición a adquirirlo, por eso obviamente se insiste en la higiene de adelante hacia atrás, pero bueno, por contigüidad anatómica predisponen a compartir los gérmenes de la cola, vamos a hablar un Ujú. poco Sí, más sí. vulgarmente, y ese bichito se pasa de la cola por la mala higiene, o por la higiene inevitable que se da por el uso también inclusive del bidet, y se pasa al canal vaginal y hay que hacer un antibiótico. Me metí un poquito fuera de lo tuyo, Marian, No, 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 pero está porque bueno que justo la es gente lo sepa. regulador, sí, obvio. Y te quiero hacer una salvedad. Muchas pacientes me preguntan por qué no me lo hacen antes de las 35 semanas. Y esta es un bichito que hace esto. O sea, aparece y no aparece. Y a lo mejor yo lo hago antes de las 35, me da negativo, no hago el antibiótico en el periodo del nacimiento y me puede traer alguna complicación. Entonces, sí o sí se hace entre las 35 y las 37. Esa es la explicación. Ok. Y todo embarazo prematuro se le hace ampicilina profiláctica.
¿sí? Bien. Eso de cajón, Ujú. de cajón. Bueno, claro, en el primero no, por eso no. No, 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 no es que en el primero sí, en el segundo no. Esto depende de cada embarazo, por eso está dentro del protocolo de nuestro control de laboratorios. Tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, Marian, se nos está terminando el tiempo. Bueno. Bueno, después la idea es, te voy a armar así como no, no como unos flyers, pero mucha información importante de la que hablamos hoy, como para que quede clara y Sí. que la puedas difundir, que me parece que está bueno, Lo, sobre lo del, lo del sushi creo que es importante. Vos sabés que hay mucha gente que no lo sabe. En nuestra zona hay mucha gente que consume pescado porque es una zona costera también y consume el pescado y utilizan ciertas formas en donde no tiene una cocción adecuada. No hace falta el sushi, ¿no? Porque por ahí eso No, también hay que obvio, dejarlo no. claro. Tiene que ver también con lo que yo como fuera de casa, que yo no sé cómo lo cocinaron, Bien, cómo lo lavaron. Entonces, bueno, no es que no excelente. puedan salir a comer afuera, pero bueno, tienen que tener determinados recaudos. Así que para mí la idea estaría bueno como de armar algo que podamos los dos difundir Sí, sobre sí, todo sí, lo que sí. estuvimos charlando hoy, que me pareció súper Sí, interesante. como verás, yo subo info todos los días Sí, re desde interesante. desde mi humilde lugar y creo que trato de acercarme un poquito a la población en general, dando información que a lo mejor a veces se nos escapa a los profesionales en los 15, 20 minutos de consulta médica, ¿no? Sí, sí, obvio. Pero bueno, por ahí podemos armar algo que puedas poner en las destacadas como Sí, nutrición por del favor. embarazo y podemos poner algunas cosas ahí que me parece que están buenas que las tengan en cuenta. Y siempre esto, ¿no? De pedirte a vos y a todos los que estén acá escuchándonos, que la nutricionista no está solo para hacer dietas. No, 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 son no, un porque pilar bueno, fundamental. pasa, pasa. Entonces, que no depende solo del peso con el que comiencen el embarazo, que es muy importante que se informen y que estén bien encaminadas, no solo para tener un embarazo exitoso y no tener deficiencias, sino para aprender de alimentación en sí, porque ahora van a ser madres y son ustedes las que tienen que transmitir los buenos hábitos a sus hijos también. Correcto, creo que es una enseñanza futura. Sí, 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 re. Pasa que la paciente a lo mejor conoce a la nutricionista en el embarazo y le genera un aprendizaje para el resto de su vida. O Sí, sí, sea, sí, como que sí. el embarazo termina siendo una puerta de entrada a una especialidad que a lo mejor no conocía o nunca consideró en su vida que iba a tener que utilizar. Sí, 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 obvio, sí. No, nos es muy difícil. Me das pie porque la verdad que es lo mismo que fuera del embarazo. Ujú, Eh, Nosotros no somos nutricionistas. Me dicen, doctor, me comí 40 facturas y yo te ujú. puedo retar, pero no soy el indicado para opinar sobre ese tema y son nuestro pilar. Bueno, Realmente, realmente. bueno, está buena la unión y está bueno que queden claros y que todas puedan encontrar la Nutri que se adapte, porque viste que es muy personal también, viste, Sí, tenés que sí, sí, generar una sí, empatía y te tenés que sentir contenida y demás, pero tal bueno, cual. siempre lo que... Es Ujú, un momento muy sensible, sí, obvio. es un momento muy especial. Ujú. Pero Y a bueno, su vez, perdón. sí, perdón, Mariana, a su vez, ciertos hábitos, ejemplos los deportivos, se Ujú, ven limitados, se ven limitados. Entonces, ujú. la paciente que llevaba una actividad deportiva muy importante previamente al embarazo se ve restringida y debe prestarle importancia al nutricionista, que a lo Mm, mejor antes dice, no importa, yo no lo necesito porque tengo una actividad física por demás importante. Así sí, que ahí tengo una excusa como para decir, me apoyo en este pilar. sí, 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 sí. Así que bueno, ante todo en el consultorio de educación alimentaria, y eso es para toda la vida, no Bar. solamente para el embarazo. Sí, sí. Es una enseñanza que queda para siempre. Bueno, últimos 15 segundos. Te Dale, agradezco de corazón. por favor, a vos. Agradezco a este medio por poder estar
comunicados a 500 kilómetros, acá muy cerquita, así que te mando un beso grande a vos y Gracias. a los tuyos y Y nos te paso en mantenemos en la contacto. semana la info para que la